con la explicación sobre la estrategia Aprende en Casa. En esta oportunidad sobre proporcionalidad presentamos el siguiente reto de la semana. Dice: los padres de los estudiantes de segundo grado, con la esperanza de que esta pandemia que nos acecha pase pronto y con la finalidad de fortalecer el aspecto emocional de sus hijos, planifican un viaje a Canchaque para el 19 de septiembre por el Día de la Juventud. Para ello, cada estudiante debe juntar 120 soles. La condición es que cada estudiante aporte la misma cantidad cada día hasta reunir el dinero que le corresponde. Completa la siguiente tabla donde se relaciona el valor del aporte diario y el número de días necesario para que cada estudiante logre reunir todo el dinero. Aquí tenemos aporte diario, lo que va aportando diariamente el estudiante, algunos datos que nos indica el problema, y el número de días que demora en reunir y aportar ese dinero. Luego nos dice, si el ahorro empieza a terminar la quincena de agosto y solo se da la cuota fija en los días que se va al colegio, de lunes a viernes, ¿cuál será la cuota mínima que debe aportar el estudiante para lograr reunir el dinero antes de la fecha del paseo? Recordemos que la fecha del paseo es 19 de septiembre. Antes tendría que ser como mínimo o como máximo hasta el 18 de septiembre. Un dato importante a tomar en cuenta. Muy bien. Veamos entonces qué estrategia planteamos para resolver esta situación. Entonces, una primera situación que vemos es que a medida que el chico aporta una cantidad de dinero, hay una determinada cantidad de días también. Entonces yo veo, si aporta más dinero, ¿qué ocurre con los días? ¿Más días o menos días? Esa situación nos va a conllevar a deducir si la situación es un aspecto de magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Veamos entonces, a ver, aquí tiene que se aporta diariamente, aquí está el aporte de dinero, número de días. Si aporta un sol diario, demorará 120 días en reunir los 120 soles. Si aporta 6 soles diarios, demora 20 días. Si aporta 10 soles diarios, 12 días. Si aporta 12 soles diarios, 10 días. La pregunta es, a medida que se incrementa la cuota, el aporte aumenta, ¿qué ocurre con la cantidad de días? ¿Aumenta o disminuye? Lógicamente que ustedes tienen la respuesta. Mientras más aporta, mientras el aporte aumenta, la cantidad de días de ahorro será menos. Entonces, mientras una magnitud aumenta y la otra disminuye, podemos decir entonces que las magnitudes en este caso, ¿quiénes son las magnitudes? Aporte de dinero y número de días. Las magnitudes son inversamente proporcionales. Recuerden que en la semana anterior habíamos visto también que si una magnitud aumenta y la otra también aumenta, son directamente proporcionales. O si una magnitud disminuye y la otra también disminuye, directamente proporcionales. Entonces, en este caso es, si una aumenta y la otra disminuye, inversamente proporcionales. Puede ocurrir también que una magnitud disminuya y la otra aumente. También sería inversamente proporcional. Bien, entonces, si nosotros queremos verificar que sean inversamente proporcionales, hemos dicho que la constante de proporcionalidad se obtiene multiplicando los valores de las magnitudes. A ver, verifiquemos. 1 por 120 será igual a 6 por 20, será igual a 10 por 12, será igual a 12 por 10, etc. Vamos verificando. 1 por 120, 120, 6 por 20, 120, 10 por 12, 120, 12 por 10, 120. Entonces, ¿qué significa? Significa entonces que la constante de proporcionalidad será igual a 120. Un primer dato que estoy verificando que son magnitudes inversamente proporcionales. Con esta constante de proporcionalidad ya puedo calcular todos estos valores. Otra estrategia sería que yo le indique un valor aquí a cada situación. Un valor A, un valor B, un valor C, un valor D. Vamos viendo. Luego completamos acá. Deducimos A y C y luego indicamos quién es el número que debe ir ahí. Muy bien. Como hemos deducido que
para llegar a la constante proporcional se multiplica y en todas las magnitudes y en cada producto siempre es el mismo, en la misma constante de proporcionalidad, aprovecho esa situación y digo, por ejemplo, A por 60 debe ser igual a 1 por 120. Por lo tanto, el valor de A es igual a 1 por 120, 120. El 60 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, el valor de A, 120 entre 62. Y ya tenemos que este primer valor de A corresponde a 2. Lo mismo hacemos con la siguiente situación. 4 por B es igual a 1 por 120. Puedo tomar cualquiera, 10 por 12, 12 por 10. Tomemos 1 por 120. Entonces B es igual a 1 por 120, 120. Y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. B es igual a 3. Y así vamos completando. C por 24 es igual a 1 por 120. Entonces me queda C es igual a 1 por 120, 120 sobre el 24 que está multiplicando pasa a dividir. 120 entre 24, 5. Vamos a calcular el valor de D. D por 15 es igual también a 1 por 120. Y entonces D es igual a 1 por 120, 120. Y el 15 que está multiplicando pasa a dividir. Quedaría 120 entre 15 es igual a 8. Bien, ya tenemos entonces los valores ahí. Ahora, vamos viendo acá. Si 1, A hemos indicado que es 2. 2, 4. Entonces aquí vamos a colocar un valor 3. Y acá vamos a colocar un valor E. Muy bien, digo 3 por E es igual también a 1 por 120. Entonces E es igual a 120 sobre 3. Por lo tanto, E es igual a 40. Bien, hemos completado entonces los valores de la tabla, elaboramos nuestra tabla y ubicamos los valores que hemos obtenido en esta situación. Ahora veamos lo que me indica la otra pregunta. Si el ahorro empieza a terminar la quincena de agosto y solo se da la cuota fija en los días que se va al colegio de lunes a viernes, ¿cuál será la cuota mínima que debe aportar el estudiante para lograr reunir el dinero antes de la fecha del paseo? Yo aquí puedo indicar, de repente hago mi tablita también con las mismas magnitudes. Aquí tengo el aporte, como lo indicamos acá, el aporte del dinero diario que está en soles, y acá tengo el número de días, tal como lo hemos indicado. Muy bien, sabemos entonces que cuando el aporte es un sol, tengo que utilizar 120 días para reunir dicho dinero. Veamos ahora, dice, ¿cuál es la cuota mínima? ¿Cuál es la cuota mínima que el estudiante debe reunir antes de la fecha del paseo si empieza a terminar la quincena de agosto? Veamos. Como es la quincena de agosto, entonces ya transcurrieron 15 días, 2 semanas, me quedan aún 2 semanas de agosto. 2 semanas. Agosto tiene 31 días, recuerden. Entonces, aquí van a haber 2 semanas. Y como dice que es de lunes a viernes, son 5 días por semana, aquí voy a tener 10 días. Como es hasta el 19 de septiembre, si miramos nuestro almanaque, nuestro calendario, son 3 semanas hasta el 19 de septiembre. Y ahí tenemos 15 días. 15 días. Correcto. Muy bien. Entonces, en total serían... Esto sería hasta el 19 de septiembre. Y el 19 de septiembre hay 15 días. Muy bien. En total serían 10 más 15. Pero debo descontar el día 19 porque como el problema dice hasta antes, ¿cuál es la cuota mínima del que se debe reunir para lograr reunir el dinero antes de la fecha del paseo? Entonces debe ser mismo hasta el 18. Le resto un día y obtengo 24 días. En otras palabras, tengo 24 días por delante para poder reunir ese dinero. Vayamos acá. Número de días. Muy bien. Entonces, en 24 días que yo tengo para reunir ese dinero,
¿cuánto debe ser mi cuota mínima? Vamos a colocar una cantidad X. Y como ya hemos descubierto que son magnitudes inversamente proporcionales, multiplicamos. X por 24 también va a ser igual a 1 por 120. Y entonces X es igual 1 por 120, 120, y el 24 que está multiplicando pasa a dividir. 120 entre 24, 5. Respuesta entonces, como aquí esta X corresponde al aporte en soles y la pregunta dice ¿cuál será la cuota mínima que debe aportar el estudiante para lograr reunir el dinero antes de la fecha del paseo? La respuesta sería que la cuota mínima que debe reunir el estudiante o aportar el estudiante antes de la fecha del paseo es de 5 soles. $5.